El tiempo pasa volando sin tacos ni corbata. Ya estamos de vuelta en la 94.5. USACH, la radio de un mundo que cambia. Oye, vamos con una nueva entrevista. Actualmente el Código Sanitario de nuestro país no reconoce a las y los médicos veterinarios como profesionales de la salud. Una marginación, bueno, que nos llama la atención también a nosotros y que es obsoleta y sesgada, según han advertido desde el Colegio Médico Veterinario de Chile. Y esto a la luz de la relevancia, además de la interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental, más aún en tiempos de pandemia y sobre todo considerando el origen, ¿no?, del coronavirus. Vamos a conversar al respecto con María José Huilla, presidenta nacional del Colegio Médico Veterinario de Chile. Muy buenos días, María José, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniela y Rodrigo. Muchas gracias. Muy contenta del espacio que me dieron. Gracias por darte el tiempo también de dialogar con nosotros. Y vámonos a los temas aquí que nos convocan. Tú escribiste una columna donde advertías que precisamente en medio de la pandemia de origen zoonótico hay que revisar la ausencia de la medicina veterinaria en el Código Sanitario. Es importante entrar en ese tema porque ha pasado desapercibido. Muchos se olvidan cuáles son también las premisas por las cuales se parte también esta pandemia. En ese sentido es muy importante dar cuenta de aquello y recalcar que además el COVID es como la gripe aviar o porcina, es un virus que pasó de un animal a un humano. Sí, exacto. Sí, nosotros desde hace años hemos estado luchando por esta área hasta la década de los 60, y con la reforma agraria en el año 68 quedamos fuera de este código. Y han habido distintas pronunciamientos, ¿no es cierto?, de distintas directivas del Colegio Médico Veterinario. Sin embargo, hasta la fecha, lamentablemente, nos encontramos fuera y durante el 2019 vimos luces porque en la Cámara de Diputados hubo una aprobación prácticamente unánime de un proyecto refundido que tenemos con el Colegio Médico Veterinario y el Colegio de Nutricionistas para la inclusión de ambas profesiones en el Código Sanitario. Pero lamentablemente ese año con el estallido social quedó pendiente la siguiente votación, que era la votación en la Cámara del Senado. Y después vino pandemia, ¿no es cierto?, todo el 2020. Entonces nosotros todo este mes vamos a estar haciendo una campaña muy importante respecto a este tema y que por favor se retomen los acuerdos que quedaron detenidos en el 2019. María José, solo perdona la interrupción, y Rodrigo, respecto a lo que señalabas, ¿no?, que en la década de los 60 finales, ¿no?, con la reforma agraria, ¿cuál era el argumento de sacar justamente a la medicina veterinaria del Código Sanitario? Si tienes alguna información al respecto que nos puedas contar. Sí, lo que pasa es que ese año se conforma el servicio agrícola ganadero. Sí. Entonces se destina a la medicina veterinaria el desarrollo agropecuario mediante la creación de esta institución. Y el objetivo de nuestra profesión se vio disminuido a la mantención e incremento de la salud animal y vegetal. Lo que fue un error muy grande, ¿verdad? Porque fue una conformación importante, la institución del Servicio Agrícola Ganadero, es una institución muy importante para la sanidad animal de nuestro país, trabajan muchos médicos veterinarios en esa institución. Sin embargo, es bastante absurdo que se haya como sesgado, ¿no es cierto?, claro, nuestra profesión a solamente un ámbito en salud animal y vegetal, porque nosotros hacemos mucho más que eso. María José, importante también el poder establecer cuáles son también las ventajas de que los médicos y los médicos veterinarios en un país puedan tener también esta presencia en el código, o este reconocimiento en el Código Sanitario, porque me pongo en el escenario, ojalá nunca ocurra, pero que tengamos tal vez focos de algún tipo de virus o enfermedad en nuestro país, que tenga las características, por ejemplo, del COVID-19. ¿Cómo respondemos ante eso? Sí, mira, yo creo que lo más importante de nuestra incorporación en el código es que nosotros como médicos veterinarios aportemos a las políticas públicas en materia de sanidad humana y animal como corresponde, ¿no es cierto? A los médicos veterinarios siempre se nos relaciona solamente con el área clínica animal, o sea, como que atendemos mascotas, caballos,
Sin embargo, es demasiado importante el aporte que realizan colegas que trabajan en inocuidad alimentaria, vigilancia epidemiológica, salud pública, de distintas formas. Tenemos colegas que trabajan en el Ministerio de Salud como fiscalizadores. O sea, hay una serie de acciones y labores que realizan las y los médicos veterinarios que son muy desconocidas, pero que son necesarias para la realización de políticas públicas coherentes en la protección de la salud humana, que está interrelacionada con la salud animal y ambiental, bajo este concepto de One Health o una salud, que nosotros como Colegio Médico Veterinario promovemos activamente. Entonces, eso es el principal rol, siento yo, que tendríamos al ser considerados como profesionales de la salud, y otras cosas, ¿no es cierto? Tener acceso, por ejemplo, a fármacos a los cuales no tenemos acceso en este momento, algunos estupefacientes, por ejemplo, que son súper necesarios para atender a pacientes animales y poder otorgarles bienestar integral a estos pacientes y realizar medicina de vanguardia. Y también cumplir, ¿no es cierto?, con otras obligaciones que vendrían implícitas al ser profesionales de la salud, que como médicos veterinarios ya las cumplimos en muchos aspectos, pero al ser una obligación, creo que se mejoraría incluso y se profesionalizaría aún más nuestra profesión. Estamos conversando con María José Huilla, quien es presidenta nacional del Colegio Médico Veterinario de Chile. Volviendo al tema específico de la pandemia, de hecho en Francia, María José, lo debe saber, las y los médicos veterinarios están autorizados para vacunar contra el COVID-19 humanos. Ahí hay otra mirada y también se están viendo avances en vacunas contra el COVID para animales. Cuéntanos también respecto a estas dos experiencias, ¿no? ¿Qué se sabe de la transmisión también del virus, por ejemplo, en las mascotas, que deben haber muchos auditores que tienen sus gatitos y sus perros que pueden estar preocupados y interesados también en tu expertise? Sí, mira Daniela, respecto a la primera pregunta o al comentario que hiciste respecto a que los médicos veterinarios en Francia estaban vacunando, no solamente en Francia, hay algunos estados en Estados Unidos donde también los médicos veterinarios están ayudando en esta labor, porque faltan manos, ¿no es cierto?, en esta labor de vacunar a la población mundial o un gran porcentaje de la población mundial. Nosotros el año pasado hicimos llegar una carta en ese entonces al ministro Mañalich, comentándole todas las acciones y labores que los médicos veterinarios podríamos colaborar en pandemia, como la vigilancia epidemiológica, la trazabilidad de los casos, etcétera, etcétera. O sea, y esa carta a disposición se pusieron. Sí, nos pusimos a disposición. Nosotros colaboramos también con el Ministerio en ese momento, facilitando ventiladores mecánicos de las clínicas y hospitales veterinarios para el tratamiento de personas, pacientes humanos críticos. Así que hemos estado en permanente contacto y entregando todo nuestro apoyo en esta pandemia. Y a lo segundo que tú me comentabas respecto a la transmisión del virus a animales, el año pasado también nosotros hicimos una labor educativa bien importante. Estuvimos revisando muchas publicaciones científicas que iban apareciendo respecto a este tema, y como en resumen lo que podemos transmitir es que si bien los humanos pueden contagiar a ciertas especies animales, como por ejemplo los gatos, hay un colega, el doctor Víctor Neira, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Chile, que está justamente realizando una investigación en ese tema. Él testeó gatos que vivían con personas, que convivían con personas que habían estado positivas a COVID, y efectivamente en esos gatos se vio positividad al virus. Sin embargo, no la posibilidad de transmisión desde el gato hacia el ser humano de la enfermedad. Ya son investigaciones que aún están en curso, por lo tanto hay que estar atentos a los resultados de esas investigaciones, ¿no es cierto? Tanto en seres humanos el virus es todavía bastante desconocido en muchos ámbitos, en animales aún más. Pero eso, y nosotros hemos tratado de ir llamando a la calma a las familias para evitar abandonos de animales, evitar otros problemas de salud pública si se abandonaran animales, además de afectar el bienestar propio de los animales, que podrían generar otros problemas de salud pública, ¿verdad? Así que hemos tratado de ser lo más responsables en estar muy atentos a cada publicación que sale y transmitir eso a la población de manera informada.
María José, ya en los minutos que nos están quedando, importante también hablar de algo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Ha habido impacto por el caso de partidas de comidas para gatos que provocaron incluso algunas muertes de mascotas. Uh-huh. ¿Qué falla hubo en los controles? ¿Con qué se encontraron allí? Mira, todavía está eso en proceso de investigación. Ajá. El Servicio Agrícola Ganadero está recogiendo las denuncias de la ciudadanía junto con el CERNAC, y nosotros como Colegio Médico Veterinario estamos recogiendo las denuncias de casos que hayan tenido colegas a lo largo de todo Chile. Pero está en un proceso de investigación, se han formado mesas de trabajo entre el SAC, el CERNAC y expertos, ¿no es cierto?, en nutrición animal, en clínica felina, en neurología felina también, porque en los últimos casos con estas dos marcas de alimentos, Mastercard Gatitos y Champion Cat Gatitos, lo que se presentaba en los pacientes, en los gatos muy jóvenes, eran signos neuromusculares. Y en algunos casos la muerte de estos pacientes, cuando no eran llevados de manera oportuna a un hospital o centro veterinario. Así que nosotros hemos estado súper pendientes, o sea, estamos semana a semana teniendo reuniones con estas instituciones para ir viendo qué avances hay en la materia de investigación. Una reunión también con la ministra de Agricultura hace 2 o 3 semanas atrás para informarle, alertarle de lo que está ocurriendo y de la necesidad urgente de que el SAC pueda cumplir su rol de fiscalización en los alimentos, ¿no es cierto? Y sobre todo en los alimentos que se venden a granel, que hay muy poca fiscalización y trazabilidad de esos sacos de alimentos. Las dos marcas han retirado los alimentos, los lotes que estaban al parecer muy poca fiscalización y trazabilidad de esos sacos de alimentos. Las dos marcas han retirado los alimentos, los lotes que estaban al parecer provocando esta sintomatología. Sin embargo, todavía siguen apareciendo casos y nosotros pensamos que se deben a los alimentos vendidos a granel. Muchas gracias, María José Uvilla, por ponernos en antecedentes sobre esta situación en específico, sobre los alimentos que han producido muertes en mascotas, pero también en torno a la exigencia que hacen ustedes para ser nuevamente parte del Código Sanitario como médicos y médicas veterinarias. Un abrazo grande, cuídate. Muchas gracias. Chao. Que estés muy bien. Hasta luego. Son las 9:45. Ahí estábamos, no deja de ser importante lo que deja está todo ligado, salud humana, animal, ambiental. Y hoy más que nada queda de manifiesto la necesidad de tener también dentro de esa primera barrera, esa primera línea a la hora de enfrentar este tipo de situaciones sanitarias, el rol de los médicos y médicas veterinarias.